Vamos a continuar el estudio de el tabernáculo. Ahora les voy a pedir que me puedan acompañar al libro de Éxodo capítulo 27, versículo 16. Hoy vamos a ver acerca de la puerta. Y para la puerta del atrio ovejas. Habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas 4 con sus 4 basas. Aquí nos habla acerca de la puerta. Si nosotros vemos el tabernáculo, Denis allí tiene ya una imagen acerca del tabernáculo. En el tabernáculo estaba construido de esta manera. Tenía una manera de barda alrededor, el tabernáculo completo. Y dentro del tabernáculo estaba el santuario. Y el santuario estaba dividido en dos partes, que era el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces teníamos el atrio, o también conocido como el patio del tabernáculo. En algunos versículos en la Biblia van a ver no como atrio, sino como patio, porque patio y atrio en realidad es lo mismo, similares. Luego estaba el lugar santo, y el lugar santísimo era el lugar más, no sé cómo decirlo, tal vez más santo, más sagrado, el lugar donde solamente podía estar Dios, y Dios le concedía solo a una persona por año que se puedan acercar o puedan entrar a ese lugar. Pero aquí nos menciona, cuando hablamos del tabernáculo, vemos 3 lugares a donde nosotros debemos entrar. El primero, que sería la primera puerta, que es para entrar al tabernáculo. Esta sería entonces la primera puerta. Pero si ustedes prestan atención acá, no es la única puerta, sino que para entrar al santuario también necesitamos otra puerta para poder entrar. O sea que acá tenemos la segunda puerta. Pero no termina aquí, sino que para llegar al lugar santísimo tenemos otra puerta. Obviamente que esta puerta era el velo, pero acá tenemos otra puerta más, o sea, la tercera puerta. Esto quiere decir de que en la Biblia nosotros vamos a encontrar 3 puertas. Quiero que me acompañen, por favor, a Éxodo capítulo 38, versículo 18. Éxodo 38, 18. La cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido. Era de 20 codos de longitud, y su anchura, o sea, su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Esta puerta tenía 4 postes y estaba hecho también de 4 colores. Que esto ya lo hemos visto anteriormente, así que no voy a entrar en detalle, pero cuando habla de estos 4 postes, la puerta estaba hecha de estos 4 postes y de 4 colores. ¿Qué representa esto? Que cuando habla del 4, siempre se está refiriendo a todas las naciones, a los 4 puntos cardinales. El libro de Génesis capítulo 13, versículo 14. Génesis 13, 14. Cuando habla Abraham con Lot. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, y el sur, y al oriente, y al occidente. Aquí está hablando acerca de estos 4 postes. La puerta estaba hecha de esta manera. Y estos 4 colores
que ya lo hemos visto también al inicio del estudio del tabernáculo. Estos 4 colores representan al crecimiento del cristiano. El crecimiento que debemos tener nosotros como hijos de Dios. Obviamente, el crecimiento espiritual que debemos tener nosotros. ¿Qué quiere decir esto? De que por esta puerta, todos, según Génesis, todos tenemos la opción para entrar a esta puerta, por esta puerta. Todos podemos entrar. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. La semana anterior veíamos eso, ¿no? ¿Quiénes son estos mundanos? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando hablamos del mundo, podemos ser todos nosotros, ¿sí? Como puede ser también todos los rudimentos del mundo o todas las cosas del mundo. Pero este versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. O sea, ¿quiénes pueden entrar por esta puerta? Todos. Acá nadie puede decir, no, es que yo no soy digno para entrar. No sé si usted ha hablado alguna vez con alguien que le dijo, yo no soy digno para ir a la iglesia. Yo no soy digno para entrar a ese lugar. ¿Cuántas veces nosotros que ya estamos en la iglesia no hemos dicho, yo no soy digno de estar adelante? Yo no soy digno de estar tocando. Yo no soy digno de ni siquiera decir una palabra. ¿Cuántas veces yo dije, Señor, yo no soy digno de estar acá? Levanta a alguien, yo no soy digno, yo no quiero estar acá. Y no porque no me guste, sino porque no me siento digno. Mientras decía eso, un pastor me dice, yo no me siento digno de estar acá. Y en ese momento se me viene una frase que dice así: si no te sentís digno, es en ese momento cuando te convertís en digno. No sé si me dejo entender. En el momento que usted se siente indigno, en ese momento para Dios es digno. ¿Se acuerdan cuando habían 2 personas orando? Un publicano y un fariseo. El publicano dice que se golpeaba el pecho y decía, Señor, no soy digno de estar aquí. ¿Y qué dijo el fariseo? Señor, arremanga la manga larga. Dios del cielo y de la tierra, te doy gracias porque no soy como este publicano. ¿Y qué dice Jesús? Dice, de cierto te digo que en realidad esa oración del fariseo no llegó hasta Dios. Porque en el momento que una persona se cree digno, se hace indigno para Dios. Y cuando una persona se cree indigna, ese es el corazón que Dios está buscando. Personas que si bien a sí mismos se crean indignos, pero no creerse indigno solo por conveniencia, ¿no? Ay, si me creo indigno voy a ser digno. No viéndole el lado, no sé, el lado criollo, ¿no? A ver, voy a sacar una ventaja. Cuando esté delante de Dios, ahí le voy a decir, Señor, ahora que estoy acá, soy digno, puedo pedirte lo que sea. No para chantajearlo a Dios, sino una humildad de corazón. Eso es lo que Dios está buscando. Entonces, todos tenemos la oportunidad de entrar al tabernáculo. Todos, sin excepción de nadie. La diferencia es de que aquí inicia la carrera, porque hay todavía 2 puertas más a donde debemos entrar. Allí inicia la carrera.
¿Dónde estamos? Yo creo que el entrar por esta puerta depende de Dios, no depende de nosotros. No depende del que corre, sino, ¿qué dice el apóstol Pablo? No depende del que corre, sino de Dios que nos da la victoria. Jesús también le dijo: ustedes no me han llamado, ustedes no me han buscado, ustedes no me han escogido, yo los escogí a ustedes. Entonces, si logramos entrar por esta puerta, tenemos que dar gracias a la misericordia de Dios que nos permitió entrar al tabernáculo. No es por nuestras fuerzas, no es por lo que nosotros hemos logrado, no son por méritos. Si entramos por esta puerta es porque así Dios lo permitió, porque no fuimos nosotros los que lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Pero de entrar a las otras puertas ya depende de usted. Dios nos llama a todos, pero si usted quiere quedarse aquí toda la vida en el atrio, ya no es problema de Dios. Tal vez podemos, para entender mejor, cuando entramos al atrio es cuando nosotros nacemos. Este sería nuestro nacimiento, y todo el tiempo en que estamos en el atrio somos como niños espirituales. Luego, si entramos en la segunda puerta, llegaríamos a ser como jóvenes espirituales, y si entramos al lugar santísimo, llegaríamos a ser como ancianos espirituales. Ahora, si bien todo depende de Dios, pero también depende de nosotros el buscar a Dios, el escudriñar las Escrituras, el acercarnos a Dios. Todo va a depender de nosotros. Dios cumple con llevarme a la puerta. Dios cumple con llamarme, porque eso es lo que Él dice, ¿no? Ustedes no me han escogido a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Entonces, gracias a la misericordia de Dios, nosotros estamos aquí. No es por nosotros, por nuestra fuerza, por nuestros méritos. Es porque Dios así lo permitió. Amén. Ahora, nosotros tenemos que crecer. Nosotros tenemos que esforzarnos para crecer. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Hebreos capítulo 5, versículo 12 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo... Porque debiendo ser ya... ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el crecimiento lo da usted o lo da Dios? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Dios? Sí, sí. Primera de Corintios capítulo 3, no perdamos ese versículo, Denis. Primera de Corintios capítulo 3 dice así: 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entrado entre vosotros celos, contienda, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Por qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según los que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado. Entonces la respuesta del hermano Jorge fue exacta. El crecimiento, ¿quién da? Todo es por Él, de Él y para Él. Dios nos llama para que entremos al tabernáculo. Dios nos guía para que entremos al lugar santo. Y Dios nos guía
hasta que lleguemos al lugar santísimo. Por eso dice en el libro de Hebreos 10:19. 10:19. Si bien en la antigüedad Dios había permitido solo a una persona una vez al año que podía entrar hasta su presencia, que era el trono de gracia, pero ahora... Perdón. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Dice, acérquense confiadamente ante el trono de la gracia. Aquí ya Dios nos está llamando a entrar ¿a dónde? Ahora tenemos nosotros libertad para entrar al lugar, en el lugar santísimo. Ya no una vez al año, ya no una sola persona al año, sino todos nosotros podemos entrar al lugar santísimo. ¿Quién nos puede dar este crecimiento? Dios. ¿Quién nos llamó? Dios. Hermano Dante, no fue usted. No es que Gabriel dijo, Gabriel y Miguel ahí hablando con Dios, míralo al choco este, es grandote, se me va a servir. No, Dios en realidad fue por su misericordia. Dígale al que está a su lado, fue por su misericordia que estás acá. No es por tu fuerza. No es porque sos bonito, dígale. No es porque es bonito, no es porque es choco. No, es que tal vez Dios vio mi rulo, diría Emmanuel, ¿no? Tal vez vio mi crespo. No, ¿sabe qué? Dios en realidad lo hizo porque nos ama, porque Él tiene misericordia de nosotros. Fue por misericordia que estamos aquí. Él nos hizo entrar, pero Él quiere que nosotros lleguemos a este lugar santísimo, que podamos crecer. En el libro de Hebreos 4:16 dice, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para el oportuno socorro. Si fuera por nuestros méritos, nosotros no podríamos entrar al reino de los cielos. Si fuera por nuestras obras, por nuestro trabajo, no seríamos dignos de entrar al reino de Dios. Pero Él pagó el precio por nosotros. Por eso dice, acerquémonos confiadamente. Podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Cuál es el trono de la gracia? Está en el lugar santísimo. Sobre el arca del pacto, sobre esa urna tenía una tapa. Esa tapa era el propiciatorio, era donde estaban los dos querubines representando la presencia de Dios, el trono de Dios en el lugar santísimo. Ese es el trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. El hermano Jorge dice que el crecimiento nos da Dios, y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pero ¿por qué en Hebreos 5:12? Hebreos capítulo 5 versículo 12 dice, porque debiendo ser ya, ahí le está echando la responsabilidad a esos niños. ¿O me equivoco, Elías? Pero si el crecimiento lo da Dios, o sea, en realidad tendría que escribir de esta manera: Dios, ¿por qué no les hacen maestros ya a estos hebreos? Porque si el crecimiento lo da Dios, entonces no era la culpa de la iglesia hebrea, sino culpa de Dios, que no le había dado el crecimiento. Pero acá dice, ustedes debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ¿qué quiere decir? Que tanto tiempo dando vuelta en el atrio y no pudieron entrar al santuario. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de un alimento sólido. El siguiente, 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es más
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El 15, ¿no hay más? Entonces, ¿la responsabilidad de quién es? Sí, el crecimiento lo va a dar Dios, pero depende también de nosotros. No es que por arte de magia vamos a recibir ese crecimiento. Eso va a depender de nosotros. Hermana Lenir, ¿cuánto tiempo le dedica a usted? A José, a él como él es biólogo, él le apasiona los animales, pero muy raro su pasión, porque a mí me gustarían los perritos, a él le gustan los murciélagos. Estuvo una semana en el campo, ¿en qué? En Concepción, haciendo unas investigaciones. Trabaja para una empresa americana, haciendo unas investigaciones de murciélagos. Bueno, aprovecho tal vez para hacer propaganda de él. Le dedica tiempo a eso. Una semana dejando a su familia, una semana metido en el monte, una semana siendo picado por los mosquitos, o alquilaban un cuarto toda la noche. ¿Por qué lo hace? Porque eso lo apasiona, porque allí está su tesoro, y donde está su tesoro, allí está su corazón. Si eso mismo daría en la iglesia, esa parte ya no iba en público. Pero nosotros, ¿cuánto tiempo le demostramos que le amamos a Dios? ¿Cuánto tiempo invertimos en las cosas de Dios? ¿Cuánto tiempo le entregamos nosotros? Ahora, con esto no quiero decir que usted, tal vez como los musulmanes, cada 3 horas, ya son las 6, ahora sí, por Alá. No me voy a ese tipo de religiosidad. Usted puede estar trabajando y puede estar pensando en las cosas de Dios. Usted puede estar trabajando y se le vienen algunos versículos de memoria, ¿no?, a su mente, y empieza a meditar, o está trabajando y empieza a hablar de Dios. ¿Cuánto tiempo nosotros le invertimos en las cosas de Dios? ¿Cuánto tiempo nosotros nos desgastamos en las cosas de Dios? Tal vez si nos falta es porque nos está faltando esa pasión por Dios. Y el apóstol Pablo le reclama esto. El 12 una vez más. Si bien el crecimiento lo da Dios, pero depende también de nosotros. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Por favor, vamos a Romanos capítulo 9. Romanos 9, versículo 18 y 19. Si me puede ayudar, hermana Vilma, con la lectura. Amén. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? El versículo 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere, ni del que corre, sino tal vez ese versículo lo podemos agarrar nosotros para excusarnos delante de Dios. No fue mi culpa, yo no crecí porque Dios nos quiso. No es que no crecimos porque Dios nos quiso. Dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que da, Dios que tiene misericordia. Pero la pregunta, sí, depende de Dios que nosotros en la carrera lleguemos primero.
pero si no corro, ¿de qué me va a dar la victoria? Sí, depende de Dios que yo llegue a la meta, pero si yo no corro, ¿de qué me va a dar la victoria? ¿Me dejo entender? Éxodo 14:14, Dios le promete que Él irá como poderoso gigante y ninguna nación le iba a poder hacer frente al pueblo de Israel, porque el que pelee con el pueblo de Israel se estaba enfrentando con Dios, ¿no? Y pone este sello: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis. Pero ¿qué hicieron los judíos? No iba Dios a pelear, ¿o sí? Ellos se tenían que preparar. ¿Dios le daba la victoria? Claro que sí. Se enfrentaron contra 10.000 y Gedeón, ¿con cuánto fue? Gedeón se fue con 300. Sí, Dios le dio la victoria. ¿Dios podía destruirlos así a los enemigos? Claro. ¿Y por qué permitió que haya muchas muertes en las guerras, en los enfrentamientos? Porque no me va a decir de que en esos enfrentamientos no volvía ninguno con una herida. No, volvían heridos. ¿Y por qué permitía que vayan a esa guerra si Dios podía destruirlos en un chasquido? Tipo Avenger. Era sencillo para Dios. Pero por Thanos, ¿por qué no lo hizo? El pueblo tenía que prepararse, tenían que estar alerta, tenía que ver una atalaya 24 horas vigilando, tenían que estar preparándose para la guerra. Cuando volvieron de la esclavitud de Babilonia, dice que con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. ¿Acaso Dios no iba a pelear por ellos? ¿Acaso no dice: y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos? ¿O solo Dios dice de boca nomás para alentar? Como el crecimiento lo da Dios. Pero el apóstol Pablo le está echando la responsabilidad al pueblo. ¿Por qué? Porque el que corre, si bien Dios le da la victoria, pero tiene que correr. Si bien en la guerra Dios le daba la victoria, pero el pueblo tenía que ir a pelear. Si bien Dios nos da el crecimiento, pero somos nosotros los que nos tenemos que esforzar para que Dios nos dé ese conocimiento. Si no, ¿conocimiento de qué nos va a dar? Juan capítulo 14 versículo 26. Juan 14 versículo 26 dice: 26. Amén. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no nos va a dictar lo que vamos a decir. El Espíritu Santo nos va a recordar. Es como que Dana se vaya al examen, ¿no? Está estudiando Derecho. Es que andaba medio chueca y la familia le aconsejó que estudie Derecho. Y si va al examen y no estudió nada por irse a panderetear, y llega al examen y en el examen dice: Señor, no estudié nada. Y yo creo que Dios va a decir: ¿no? ¿Y qué crees que haga? No, Dios te puede dar una mano haciendo recordar. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, en muchos de los exámenes me tocó en reuniones en la iglesia o en visita o en algún seminario. Y bueno, para el misionero no había otra, no, y chao. El examen es el problema de la universidad. Yo tenía una reunión acá y en muchas oportunidades iba: Señor, por favor, Señor, he estudiado, pero no me van a dejar. Sí, Dios te puede hacer recordar, pero no te va a dictar.
Y acá textualmente dice, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará. Y Él os recordará. Perdón, un ejemplo sería entonces como de las puertas del supermercado. Las puertas no se abren, las que son corredizas, no se abren si es que uno no se acerca. Ese ejemplo era mío. Usted llega a las puertas automáticas, nada, mientras no se acerca no se va a abrir, pero acércate. Dios, depende de Dios el crecimiento, claro que sí, pero depende de nosotros el empezar, el movernos. Alguien dijo, no es bíblico, pero alguien dijo esto: Dios solamente está esperando que nosotros hagamos el intento de volvernos a Dios y ya Dios se encarga del resto. Me parece interesante, porque es verdad, no depende de nosotros, pero nosotros tenemos que mostrar que queremos. Depende de la misericordia de Dios, sí, pero tenemos que mostrar el intento que queremos andar en sus caminos. No depende de nosotros el llegar, pero sí depende de nosotros el iniciar. Dios ya cumplió, en su misericordia nos llamó, en su misericordia nos hizo llegar. Tenemos que caminar para llegar hasta la tercera puerta. Estas tres puertas en el libro de Juan, capítulo 10, versículos 7 y 9. Juan capítulo 10, versículos 7 al 9 dice: Amén. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y ¿Quién es? Perdón. ¿Quién es la puerta? Jesús. La puerta es Jesús, por donde debemos entrar. Yo soy la puerta. Pero, ¿será que hay tres Jesús? En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. dice, Jesús le dijo, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. entonces tenemos acá a Jesús, y como hay tres puertas, por eso es que Jesús es el camino. La primera puerta sería entonces el camino. Fíjese, la segunda puerta sería la verdad. Y la tercera puerta sería la vida. Es allí a donde nosotros tenemos que llegar. Queremos, Israel, ¿querés tener la vida? Tenés que pasar la primera puerta, tenés que pasar la segunda puerta para recién poder entrar por la vida. Sí, ya sé, la pregunta va a ser, pero ¿qué pasa si acá muero? Ya no depende de nosotros. Recordemos, el iniciar depende de nosotros, pero la llegada depende de Dios. Si Dios nos permite llegar hasta acá, perfecto. Si Dios nos permite llegar hasta acá, excelente. Y si Dios nos permite llegar hasta acá, sintámonos súper agradecidos, porque fue no por nosotros, sino por Dios. ¿El micrófono? Pastor José, si es que tenía una duda, si es que yo me esfuerzo mucho y consigo llegar, digamos, primeramente al atrio, ¿mi alma estaría salva para el día de juicio o tendría que llegar hasta el lugar santísimo para ser un anciano, digamos, en lo espiritual? Interesante. En la Biblia habla la salvación del cuerpo, habla de la salvación del alma y la salvación del espíritu, que tal vez podríamos tocarlo la próxima semana. ¿Cuándo somos salvos? El espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Por qué muestra estas tres? Porque también recordemos que vimos que el tabernáculo que somos nosotros estamos constituidos por el cuerpo, el alma y el espíritu. Dios, ¿qué quiere? Primera de Tesalonicenses 5:23, Dios quiere que nosotros, Dios quiere santificarnos en cuerpo, en alma y en espíritu.
el propósito de Dios, Israel, es de que nosotros podamos llegar hasta el lugar santísimo. Allí está la vida, ¿no? Pero como digo, depende de nosotros iniciar la carrera. El terminarla depende de Dios. Pero que la no llegada hasta esta puerta no sea por tu culpa, sino porque Dios no lo permitió. No sé si me dejo entender. Que no sea, o sea, Dios te da 80 años para que llegues a esta puerta. Ah, pero si vos te distrajiste acá dando vuelta, lo ves el altar del sacrificio, porque lo primero, después de la puerta, de la entrada del tabernáculo, ¿qué había? Si me ayuda por favor el tabernáculo, si alguien me puede traer. Israel, adentro. Tened cuidado, si no. Ahí está. Claro, por eso digo, para entrar a esta puerta depende de Dios. Es que no somos nosotros que nos convencemos de pecado, sino es Dios, el Espíritu Santo, el que nos convence a nosotros de pecado. Si fuera por nosotros, nosotros nunca entraríamos aquí. Por eso cuando hay una persona que no conoce a Dios, háblele de Dios, predíquele, enséñele, pero no esté como eso, ay, este tonto que no entiende. Porque no depende de él. ¿De quién depende? De Dios. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Entonces, el entrar por esta puerta, yo creo que es 100% la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Porque Él es el que me puede convencer a mí de pecado. Pero de la otra puerta, como dice el pastor Guillermo, no depende, depende de Dios, pero también depende de nosotros. Lucas 13:24. Gracias, Israel. Por favor. Lucas 13:24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no. Ahí está. ¿Cuál es la puerta angosta? Aquí. ¿Por qué? ¿Por qué angosta? Fíjese, porque aquí, ¿quiénes pueden entrar por esta puerta? Acá, Israel, ponémelo por favor, vas a hacer el modelo ahora. Por esta puerta, todos pueden entrar, excepto las mujeres. No, o sea, en la antigüedad las mujeres no podían. Las mujeres podían llegar hasta la puerta, no podían entrar. Todos los judíos, ya Dios en su misericordia sabrá por qué, pero solo hasta el altar, un poquito más, hasta el altar del sacrificio llegaban todos los hombres de las 12 tribus de Israel. Pero después del altar del sacrificio, solamente los sacerdotes, los hijos de Leví, podían pasar. Solo los hijos de Leví. Fíjese cómo se va reduciendo. Acá entran las 12 tribus, hasta acá las 12 tribus. Hasta esta puerta solamente una tribu, la tribu de Leví. Pero el que entra a esta puerta adentro, ya no una tribu, sino no una sola persona, no, esta puerta al lugar santo, ya no una tribu, sino los descendientes de Aarón, nada más, solo los descendientes de Aarón, que eran los sacerdotes. Aarón era levita. Acá, al lugar santo. Sí, los reyes. Sí, como el significado, sí, los reyes y sacerdotes. Pero según la ley, solamente los sacerdotes que eran los descendientes de Aarón, nada más. Pero al lugar santísimo, sola una persona era el sumo sacerdote. Gracias, Israel. Entonces, ¿cómo era esa puerta? Esta era la puerta angosta.
Esta es la puerta ancha porque todos pueden entrar. ¿Qué dice ahí? El crecimiento lo da Dios, claro que sí. Pero esforzaos. Mire, porque Dios, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Es verdad, ¿no? Pero no quiero que utilicemos estos versículos para decir, no depende. Yo no crecí porque Dios no me dejó. No, Dios produce en nosotros el deseo del el querer como el hacer. Pero también, Lucas, ¿cuánto? Lucas 13:24. Dice, esforzaos. O sea que sí depende de nosotros. ¿Dios nos da el crecimiento? Sí, pero también depende de nosotros. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Israel? Sí, eso es lo que estamos viendo acá. ¿Cuál era la puerta angosta? Por la puerta que pocos podían entrar, la puerta del lugar santísimo. Entonces ahí es donde nos debemos esforzar. Por eso el apóstol Pablo les dice, ya muchacho, ya tantos años y tengo que volverles a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Ahí nos está echando la responsabilidad a nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Pero no es el único lugar por donde podemos entrar. Y en realidad allí iba el estudio de ahora. El libro de Juan, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Juan, capítulo 10, versículo 1. Dice de esta manera. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Este es el redil de las ovejas, a donde nosotros debemos entrar. Debemos pasar, y lo primero que encontramos al entrar en el tabernáculo es el altar del sacrificio. El altar del sacrificio es el lugar donde usted debe morir. El altar del sacrificio es donde nosotros debemos dejar de ser yo, morir a nuestro yo. Pero muchos, tal vez, para que se entiendan, lo ven al altar del sacrificio como el agua fría en el invierno, y se le fregó la ducha y tiene que bañarse. ¿Cómo hace? ¿Cuál es tu técnica, Bismar, para bañarte con agua fría en el invierno? No sé si le pasa a usted, pero primero mojamos la uña, después metemos un dedito, después, perdón, todos tienen agua caliente. Nosotros lo que no tenemos, no tiene fuego, no tiene gas, y mete un dedo del pie, después moja las rodillas y así se va metiendo. Después ya el último, recién se mete con todo. Muchas veces vemos así el altar del sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde debemos morir. Ahí es donde debemos de dejar ser yo. José debe morir. Para que Dios nos venga a buscar, debemos morir a nosotros. Tenemos que dejar de ser nosotros. Pero lamentablemente, como aquí no hay un techo,
existen otros que tratan de entrar no por la puerta, sino por otra parte. Dice Juan capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. No está entrando por la puerta, por el conducto regular, sino que entra por otra parte. Este es ladrón. Y vamos a ver, los que entran por otra parte son ladrón y salteador. ¿Quién es el ladrón? Sí, el ladrón de los ladrones es Satanás. Pero nosotros también podemos llegar a ser ladrón. Por favor, acompáñeme a leer Jeremías 23:30. ¿Quiénes más llegarían a ser estos ladrones? Jeremías 23:30. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Hermana Vilma, ¿quiénes serían entonces estos ladrones? Sí, Satanás sí, es un ladrón, pero ¿por qué es ladrón? Porque no hay un versículo en la Biblia que diga que Satanás es un ladrón, ¿no? No hay un versículo así textualmente. Pero ¿por qué Satanás es el ladrón? Y en este versículo le está diciendo no solamente Satanás, sino que los profetas, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras. O sea que nosotros también podemos llegar a ser ladrones espirituales. ¿Quiénes serían los ladrones? Los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de sus más cercanos. Entonces, ¿quiénes serían los ladrones? En el libro de Efesios 4:28, Efesios capítulo 4, versículo 28. Amén. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Una de las características del ladrón entonces es de que no trabaja. El ladrón siempre va a querer algo fácil, sin trabajar. Fíjese que la mayoría que tienen este problema de robar es porque tienen como su Dios la flojera. Madrugando a las 11 de la mañana, porque no le gusta trabajar. Dios está tocando algunos corazones, ¿no? Normalmente el ladrón roba porque le gusta algo fácil. Interesante, porque acá le dice lo mismo el apóstol Pablo: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es. El ladrón no hace, ¿cómo sería? Lo bueno, no hace lo bueno con su mano. Ese es el ladrón, no hace lo bueno con su mano, el ladrón, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Tercero, el ladrón no comparte con los demás. ¿Se entiende? El ladrón no trabaja, el ladrón no hace lo bueno con sus manos, y el ladrón no comparte con los demás, sino más bien le quita a los demás. Eso es lo que hace un ladrón. Ese es el modelo que nos da el apóstol Pablo. ¿Pero qué sería esto? El apóstol Pablo le dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Porque ¿qué es lo que hurtamos? Dice en Jeremías: hurtan mis palabras. Está hablando entonces no solamente del ladrón físicamente. Levante la mano los que son ladrones físicamente. Sí, allá están los policías para que...
No debemos robar ni físicamente, pero tampoco espiritualmente. ¿Cómo robamos espiritualmente? Tiene relación con la palabra. Vamos a ver ahora quiénes son los ladrones o por qué Satanás llega a ser un ladrón. El ladrón es el que no trabaja. ¿Qué significa trabajar? Hay un himno, ¿no? Trabajar y orar. ¿Todos juntos? En la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Muchos dicen, la viña del Señor, es que eso se está refiriendo a los pastores y la viña son ustedes. Sí, hay algunos eucaliptos, algunos toborochi, pero no somos nosotros, ¿sí? La viña del Señor. Esta es la viña del Señor. Porque viña, ¿qué es? ¿Qué es viña? Un viñedo. ¿Y el viñedo qué es? Donde hay uvas. ¿De la uva qué se saca? ¿Y el vino qué representa? ¿Y la sangre qué representa? El pacto de Dios con su pueblo. ¿Y dónde está su pacto? Aquí. Entonces, esta es la viña del Señor. Trabajemos en la viña del Señor. ¿Por qué Dios los puso al hombre en el huerto? Génesis capítulo 2, versículo 15, por favor. Génesis, gracias por apagar el aire, me estaba haciendo mucho frío. Amén. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué era el huerto? ¿El huerto de qué? Marcos, ¿huerto de qué era? ¿De qué? El huerto del Edén era huerto de qué? El huerto del Edén. ¿Qué había en el huerto del Edén? Jesús, María y José. Era un huerto, ¿qué es? Es un lugar donde hay sembradíos. ¿Qué era huerto de qué? Ahí estaba el árbol de la vida. ¿Qué era, Pablito? ¿Qué árbol era? El árbol. Señor, me cansé. Hermano, ese texto del árbol de la vida, por favor, póngalo aparte para que nadie se salve. ¿Cuántas veces hemos hablado? El huerto del Edén era un viñedo. ¿Por qué? Porque el árbol de la vida era una vid. Eso es lo que dice la Biblia. No era un manzano. ¿No se acuerdan? Sí, ¿no? Ya están recordando. Era un viñedo. Entonces, el Dios, ¿por qué había puesto al hombre en el huerto? Para que lo labrase, para que labremos la viña del Señor. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a trabajar? Labrando la viña del Señor. ¿Cuándo estamos labrando la viña del Señor? Cuando estamos meditando, cuando estamos escudriñando, cuando estamos leyendo, cuando estamos inquiriendo, cuando estamos indagando, cuando estamos investigando, cuando usted está metido en la palabra de Dios, estudiando, ¿qué está haciendo? Trabajando en la viña del Señor. Claro, ahí estaría clamándole a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué trabaja uno? Por la paga, por el salario. Una vez que usted trabaja en la viña del Señor, Dios le da la paga, porque Él dice, no es deudor de nadie. Entonces Él nos paga. ¿Cuál sería la paga si nosotros meditamos, Santiago? Nosotros trabajamos, escudriñamos, meditamos y viene Dios y nos da la paga. ¿Cuál sería esa paga? Lo que podemos entender, ¿no? Él nos revela. Al revelarnos, Él nos está pagando por el trabajo que hemos hecho. Entonces, el ladrón no medita. Y si no medita, lamentablemente va a hablar, como diría el Canva, cualquier burrera. ¿Por qué? Porque no medita.
Y vamos a escuchar, perdón por la palabra, pero estupideces como vi un video de un pastor que ora para que una joven se vaya al infierno, porque él tiene el don de hacer teletransportación, ¿no? Y ora y esa chica se va al infierno. Entonces, si ustedes lo ven en internet, hasta Bismarck se daría cuenta de que no está bien. Porque le dice, repita conmigo. Y la chica inocente, bueno, no sé si inocente o sonsa, pero le dice, repita conmigo, Señor Jesús, llévame al infierno. Yo en ese momento abriría mis ojos y diría, no, hasta acá nomás. Pero la chica ora para que se vaya al infierno, se cae y se va al infierno. Y se torcía y le dice, es porque ella está sintiendo el dolor del infierno. Hasta Bismarck se da cuenta, no está bien, ¿o no? No está bien. ¿Pero por qué? Porque no trabaja. El que no trabaja come cualquier burrera. El que no trabaja le gusta lo fácil. Entonces lo más fácil es hablar lo que yo creo, lo que yo pienso, según lo que se sobreentiende. No hace, por ende, no hace lo bueno con sus manos. ¿Qué es la mano? ¿Qué representa la mano? Vania, acordate de Topollillo. La mano representa a Jesús. Dice la Biblia que Jesús es la diestra de Dios. Jesús es la diestra. Bueno, nosotros no hablamos de esta manera, pero la diestra que es José, la mano, ¿no? La mano derecha. Jesús es la diestra de Dios, la mano derecha de Dios. Si la mano es Jesús, Jesús es el verbo es la palabra. Entonces cuando hablamos de la mano, aquí en la Biblia tenemos las dos manos, la mano izquierda y la mano derecha. Por eso en Josué capítulo 1 versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a la mano izquierda, ni a la mano derecha, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Cuando habla entonces de la mano, representa a la Biblia, la palabra de Dios. El ladrón no hace lo bueno con su mano, no hace nada bueno con la palabra. ¿Por qué? Porque la usa mal. Está usando mal la palabra de Dios. La razón, porque no trabaja. Y como no trabaja, usa mal la palabra de Dios y en vez de compartir con los demás, en realidad le quita a los demás. ¿Qué le quita? Hurtan mis palabras. Entonces, este ladrón tiene relación con el que enseña la palabra. Menos mal, yo no enseño. No se preocupe, que no necesita ser pastor para ser un ladrón. Dios nos llamó a todos a compartir la palabra. Hermana Teresa, ¿está compartiendo la palabra? Tiene que compartir. Todos tenemos que compartir la palabra de Dios. Este es un mandato para todos. Es que yo no sé, entonces trabaje. Es que yo no tengo para compartir, ¿qué debe hacer? Santiago está estudiando. Vamos a ir a regalar en los puentes a los niños abandonados. Es que yo no tengo. ¿Qué tiene que hacer Santiago? Trabajar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si alguno no quiere trabajar, ¿Max está comiendo? Si alguno no quiere trabajar, es sencillo, ¿no? Es sencillo. Tenemos que trabajar. Si no tenemos para compartir, debemos trabajar para tener que compartir con los demás.
Porque si no trabajamos, no vamos a hacer nada bueno con nuestra mano. En la primera ocasión que tengamos, vamos a robar. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice, la necesidad hace al ladrón. Tiene como que cierta razón, ¿no? 50-50. Pero en realidad es porque no le gusta trabajar. En una iglesia donde yo estaba, yo era el encargado de las llaves y se perdían los instrumentos. Terminaba el culto, al otro día faltaba el bajo delante de Dios. Pasaba un mes, la garrafa desaparecía. Pasaba otro mes, nos robaron la heladera. Pasó otro mes, nos robaron la guitarra. Señor, ya habíamos cerrado todos los huecos que había en la iglesia. Todos los huecos, ya no había por dónde entre un ladrón. Y se seguía perdiendo, se perdió una computadora, hasta que un día el pastor dijo, yo no estaba de pastor todavía, el pastor le dice, vamos a tener que hacer algo. Hasta que un día lo pillamos saliéndose con las llaves, porque era uno de los músicos de la iglesia. Por eso ahora los ando mirando nomás, por las dudas, delante de Dios. No les digo el nombre porque Miguel lo conoce, pero ¿sabe cuál era la razón? Porque no trabajaba. Y es verdad, tenía necesidad, era para llevarle para su familia, es verdad. Sí, pero el fin no justifica los medios, digo yo. Bueno, le robo y total es para mi familia. ¿Y no era mejor ir a trabajar que ir a robar? Lamentablemente la ociosidad hace de que nosotros tengamos este problema. Por eso el que no trabaja, no, igual aunque no coma, pero el que no trabaja, el que no está ocupado en algo, lamentablemente siempre va a andar metido en algún lío. Siempre, la mayoría de los problemas siempre están ocasionados por los ociosos, por los que no tienen nada que hacer. Hermano Dante, ¿tiene tiempo para ir a hablar de alguien? No, tiene que salir a las 10 de la noche del trabajo, tiene que salir desde temprano. ¿Le da tiempo para hacer alguna macana? No hay tiempo. El que está trabajando, hermano Samuel, ¿le da tiempo? No hay tiempo. Pero el que tiene todo el día, hay tiempo para hacer burrera, hay tiempo para robar. Bueno, el cristiano espiritual ocioso, y en la Biblia habla acerca de los ociosos también. El cristiano ocioso también llega a cometer estos errores con la palabra de Dios. Por último, veamos acerca del salteador. Yo siempre había pensado de que el salteador era los salteadores. Por eso dice, y el que sube por otra parte, yo decía, es el que se la bardea, el salteador. ¿Qué significa salteador? Eso es por no meditar. ¿Qué significan? ¿Quiénes son los salteadores? Claro, pero literalmente en español, ¿quiénes son los salteadores? ¿La qué? Sí, es lo que yo pensaba. Pero como nosotros no es muy común hablar, no decimos, míralo al salteador ¿no es? No, los salteadores son los sicarios. Yo casi me muero cuando digo, no había sido ese el salteador, porque en español nosotros no es muy común usar esa palabra salteador. Los salteadores en realidad son los asaltantes, son los ladrones, pero los ladrones agresivos. En la cultura judía tal vez se compara con la cultura nuestra a los sicarios, a los que van a robar, pero a la fuerza, ¿no? El agresivo. El ladrón es que te roba y te puede forcejear, pero no te hace mucha violencia. El salteador es el que va con violencia, es el que se baja de la moto y le pone el arma y le pega un cachazo. Ese es un salteador, un tipo despiadado. ¿Cómo? Asaltante, ¿no? Atracador. Un autor dice, podríamos comparar a nuestros tiempos, porque ya
esta palabra salteador, recordemos que está traducida a la Biblia, ha sido traducida en muchísimos idiomas, ha sido transcrito en muchos libros, pero la palabra tal vez más exacta de un salteador es ¿no? Un sicario, un asaltante, pero esos agresivos, esos violentos. El ladrón sí es el que roba, te puede forcejear, pero no pasa más allá de la fuerza. En cambio, el hurtador, ¿quiénes son? Los que hurtan. ¿Quiénes son los que hurtan? No, ese ya es un salteador. Ese es un salteador. El que hurta, hay una diferencia del que hurta, del ladrón y del salteador. El que hurta es el que le roba sin que se dé cuenta. Sin violencia, es bien sutil, bien sigiloso, bien detallista, ¿no? O sea, le roba y aparte usted le quiere dar más todavía. O sea, ese es el que hurta. Le roba tan lindo que le dice, ay, acá tengo otro peso más. O sea, le da, los abogados. No, vamos a empezar. Tranquila, Dana, tranquila, ya le va a llegar unos 10 juicios, hermano. El que le hurta es ese así con delicadeza, ¿no? Con delicadeza. El salteador, así yo decía como Cristian, siempre había pensado el salteador, son los que se saltan. Ese es un hurto, ¿no? Que no se da ni cuenta cuando le robaron. Es como cuando va a la iglesia y sale de la iglesia, la llave de mi auto. Ya lo pactó, sin darse cuenta le robaron. Pero nosotros podemos llegar a ser salteadores también, porque Dios lo dice. El ladrón y el salteador son los que entran por otra parte. ¿Por qué? Porque para entrar por esta puerta, sí, es súper fácil porque ya Jesús pagó el precio, pero depende de nosotros. Nosotros tenemos que caminar. Si entramos por esta puerta, de entrada tenemos que pasar por el altar del sacrificio. No pasamos por el altar del sacrificio, no podemos llegar al lugar santo, al lavacro, a comer de los panes que están en el lugar santo. Como el ladrón no le gusta eso, por eso prefiere subir por otro lado, para no pasar por todas, no esos requisitos, pero sí por el camino por el cual andó Cristo. Los ladrones y los salteadores. El ejemplo de los salteadores, exacto. Entonces, no sé si me están escuchando a mí o a las imágenes que pone Denis ahí, pero ese es un hurtador. Bueno, ese es un ladrón, un salteador. El salteador, entonces, según la cultura hebrea, había 3 formas de que se desenvolvían estos salteadores. Una era a través de la violencia, que era lo más conocido. En realidad el salteador están estos 3, el hurto y el robar estaban incluidos en este salteador, porque el salteador era el que hacía violencia, pero también el que robaba al descuido y el que engañaba. De esas 3 maneras se desenvolvía el salteador. Ahora nosotros también podemos llegar a ser estos salteadores, como dice en el libro de Ezequiel capítulo 22 versículo 26. Ezequiel 22, 26. Amén. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus sacerdotes violaron mi ley. Es más, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos
Que es lo que decíamos Israel. Nosotros somos esos violentos que tenemos que arrebatar el reino de Dios, ¿o no? ¿Cuántas veces lo hemos predicado? Hay seminarios ahora que hablan acerca de esto, ¿no? Los violentos arrebatan el reino de Dios. Sí, pero en realidad estos violentos son los salteadores. ¿A quiénes se refería? A los líderes del pueblo de Israel. Sus sacerdotes violaron mi ley, hicieron con violencia. Cuando nosotros somos violentos, hermanas, cuando somos violentos con las palabras de Dios, cuando le hago decir algo que no dice a la Biblia, a la fuerza le hago decir algo que no dice. Hermana, tenemos que celebrar la cena este fin de mes. ¿Por qué no lo hemos hecho a inicio de mes? ¿Ah? ¿Por qué? Si yo en la otra iglesia era el primer domingo de cada mes que teníamos que celebrar la Santa Cena, ¿o no, hermana Dolly? Es el primer domingo. ¿Y por qué no hacemos la Santa Cena aquí? No, pero es que no, pero nada. Aquí la Biblia dice que tiene que ser una vez al mes. ¿Dice eso la Biblia? ¿Por qué las iglesias